Muy pero muy bienvenida a otro nuevo episodio del podcast Empodera tu Ser para mamás ovejas negras. Un camino hacia la maternidad consciente, y este episodio número 6 traigo un tema muy valioso y que nos atraviesa a todas en algún área de nuestra vida, y es el tema de las resistencias. Las resistencias aparecen de manera muy silenciosa e inconsciente. Como saben, como seres humanos somos seres de hábitos. Actuamos el 90% del tiempo de manera inconsciente y un 10% de manera consciente. Nuestro ajetreo diario, la rutina, la sociedad, todas las responsabilidades que tenemos como madres nos hace estar en piloto automático la mayor parte del tiempo. Y ese piloto automático muchas veces nos trae emociones displacenteras, estrés, ansiedad, y esto se convierte en nuestro normal. Cuando nosotros queremos ponerle presencia, cuando nosotros queremos sanar nuestras heridas, reconocer nuestros pensamientos, todas esas cosas que requieren de nosotras mucha conciencia y presencia, aparecen resistencias. Porque nuestro ego, nuestro inconsciente, nos va a querer mantener en lo normal, en lo cómodo, nos va a querer mantener en nuestra zona de confort. Y como saben, en la zona de confort no hay cambio, no hay crecimiento. Cuando nosotros queremos transformar nuestra vida, empezamos a identificar todo aquello que nos incomoda, que nos duele, y toda esa comodidad y ese dolor es parte de nuestro inconsciente y todo aquello que dicta nuestra realidad. Normalmente este inconsciente nos hace tener experiencias displacenteras, porque justamente esas experiencias, todo aquello que atraemos en nuestra vida, que nos corresponde vivir, que nos corresponde atraer, es parte de lo que llevamos en nuestro mundo interior. Entonces vamos a tener que poner mucha conciencia y agradecer cada experiencia, que aunque no sea placentera, aunque nos traiga dolor, siempre es para nuestra evolución, nuestro crecimiento, y para que nosotros podamos identificar cosas que llevamos dentro que sin esas situaciones y esas personas nunca jamás podríamos identificar. Y como siempre le digo a todas mis alumnas que el primer paso siempre es darnos cuenta que tenemos un problema, identificar ese problema, y luego el segundo paso es ir a la raíz. Muchas veces no llegamos a esa raíz. ¿Por qué? Porque está muy escondida en nuestro inconsciente y nosotros nos resistimos a revivir esas experiencias de vida, a recordar, a tocar esa herida, a que duela nuevamente para poder sanar. Pero todo esto es necesario. Esas situaciones que no son tan placenteras de vivir nos abren las puertas a la sanación, a la evolución, al crecimiento, al aprendizaje. Y muchas veces estos ciclos en nuestra vida nos transforman internamente, pero también nos atraviesa profundamente y son difíciles de atravesar. Nuestro inconsciente, nuestro ego, no va a querer que hagamos estos cambios, estos procesos de sanación, de evolución, de aprendizaje. Entonces se va a resistir. Y de manera muy silenciosa va a sabotearnos, para que nosotros no hagamos ese proceso, para que no nos abramos al cambio, para que nos quedemos en la zona de confort. Esta zona de confort es lo conocido, lo habitual, ese piloto automático, pero no significa que esto nos traiga felicidad y emociones placenteras, que no nos traiga satisfacción a nuestra vida, sino muchas veces todo lo contrario, pero van a aparecer resistencias. ¿Por qué están estas resistencias? Porque nosotros estamos cómodos, entre comillas, en lo conocido. Como ya les dije, esto conocido muchas veces no es lo que nos hace felices. Entonces es importante que le pongamos mucha presencia, voluntad hacia ese proceso de evolución. Y esas resistencias son muy silenciosas y aparecen cuando procrastinamos, cuando sin darnos cuenta nos quedamos en el celular scrolleando en vez de hacer lo que tenemos que hacer. Todas esas cosas silenciosas en la rutina diaria que muchas veces no le prestamos atención es una manera de nuestro inconsciente, de nuestro ego, de mantenernos protegidos y de evitar que hagamos eso que tenemos que hacer para mejorar, para sanar, para evolucionar, para aprender. Vamos a volver un poco más para atrás porque sé que puede sonar un poco confuso, pero siempre van a haber resistencias. Aunque sean muy silenciosas, aunque la sociedad diga que hay ciertos hábitos que no hacen nada de malo, en realidad es nuestro inconsciente y nuestro ego poniendo excusas para no hacer eso que debemos hacer para cambiar.
Y quiero que tomen mucha conciencia de esto y que le pongan mucha presencia, porque muchas veces nos proponemos hacer cambios en nuestra alimentación, nos proponemos hacer ejercicio, nos proponemos tener ese rato de lectura en el día, nos proponemos estudiar algo, nos proponemos tantas cosas en la vida, y cuántas veces terminamos no haciendo nada, o decimos el lunes empiezo y nunca empezamos. Todo eso son resistencias, procrastinación, dejamos para luego lo importante, no logramos ser disciplinadas, no tomamos en cuenta nuestra palabra, no respetamos nuestras decisiones, no nos ponemos primero. Porque si nos pusiéramos primero, si realmente nos amáramos, si tuviéramos amor propio, si tuviéramos una buena autoestima, haríamos las cosas que tenemos que hacer por nuestro bienestar. Sin embargo, nos dejamos autosabotear, porque es un autosabotaje muy inconsciente y silencioso, pero es un autosabotaje. Y nos empezamos a poner excusas en nuestra mente para no hacer eso que tenemos que hacer. Porque quizás eso que dejamos para luego o eso que evitamos hacer nos va a llevar a un siguiente nivel. Siempre van a haber resistencias. Y quiero contarles claros ejemplos de mi propia experiencia y algo muy reciente que me está sucediendo. Estoy trabajando en un proyecto sumamente importante y obviamente es incómodo y trae muchísimas resistencias porque es algo nuevo que jamás hice en mi vida. Y claramente mi ego empieza con los miedos, y si no sale bien, y si las madres no se prenden a este proyecto, y si realmente no tengo resultados, y si tengo resultados y me da miedo ese éxito que puedo llegar a tener, y si realmente llego a facturar el dinero que tengo pensado facturar, y se inscriben todas las personas que tengo pensado que se inscriban a este proyecto, a este programa, y ahí empieza el ego, y ahí empiezo a evitar las cosas. Muchas veces son muy silenciosas y es dejar para después. O quizás me propuse hacer algo y en vez de hacer esa cosa me puse a lavar los platos, o me puse a lavar ropa, o me puse a limpiar un mueble que jamás se me hubiese pensado limpiarlo en ese momento. Vi que había que barrer y cosas así que son muy silenciosas, como le digo, de la rutina diaria. Tengo que lavar ropa, en vez de sentarme a hacer lo que tengo que hacer para el proyecto que estoy haciendo. Muchas veces pasa eso. Muchas veces ese procrastinar y esa resistencia, ese autosabotaje, eso viene también a raíz de dejar para luego. Quizás tenemos que hacer un proceso de sanación y bueno, el proceso de sanación también se hace pasando tiempo a solas, escuchando nuestras emociones, prestando atención, pero no, estamos ahí queriendo llenar ese vacío y llenar esa incomodidad del proceso de sanación, queriendo salir, queriendo, comer papitas, pedir una pizza, salir a no sé dónde, ir a bailar y muchas cosas que evitamos hacer el proceso que debemos hacer. Muchas veces esa incomodidad de estar solas, quietas, en nuestra casa, autoanalizándonos, es incómodo porque vamos a identificar muchas cosas que seguramente tengamos que mejorar en nuestra vida. Muchas heridas, muchos patrones que quizás estamos repitiendo, pero no, nosotros vamos y nos pedimos algún pedido ya, o arreglamos para salir de fiesta, o me tomo un alcohol en vez de estar acá autoanalizándome y soportando la incomodidad del proceso que tengo que hacer. Eso son cosas muy silenciosas. Muchas veces en mi vida también, y llené ese vacío, esa incomodidad con personas, teniendo sexo casual, viéndome con varios hombres a la vez, porque sí, son etapas que sí pasé, pero todo eso era a raíz de que yo quería evitar ver algo en mí que tenía que mejorar. Esa incomodidad, ese vacío que sentía, no lo iba a llenar nada externo. Y acá es cuando son muy silenciosas las resistencias. Quiero que se autoanalicen, que se puedan identificar cuando están evitando algo. Esto requiere mucha presencia, requiere respirar hondo, anclarnos en el aquí, en el ahora, anclarnos desde nuestras emociones, en esa incomodidad que sentimos, muchas veces ese vacío, o quizás ni siquiera le podemos poner palabras a las emociones que estamos sintiendo en este momento. Pero eso también requiere de presencia, de autoanálisis, de autoconocimiento, de
Y todo eso se transita en silencio, a solas, tranquilas, sin querer llenar toda esa incomodidad con cosas para hacer, sin querer dejar para luego eso que tenés que ver ahora. Si tenés que hacer un proyecto, inscribirte en un curso, ir al gimnasio y todas esas cosas que tenés que hacer por tu bienestar, porque son hábitos saludables para vos, si tenés que comer sano, todo eso requiere mucha presencia y requiere disciplina, requiere autoconocimiento, requiere amor propio, requiere valentía, y todo esto va a tener sus resistencias. También me pasa, y creo que a todos nos pasa, pero muy pocas veces lo hacemos conscientes, es que nos llenamos de miedo, y el miedo siempre viene del ego, y ahí atrás del miedo también están las resistencias, y empezamos a ponernos excusas con nuestra mente que da vueltas y vueltas y vueltas. Pero quiero contarles una cosa particular. Claramente yo les conté en otro episodio, creo que era en el episodio 2, que quiero ser millonaria porque quiero tener muchas herramientas, quiero servir con amor, quiero que este negocio crezca y llegue a millones de personas en el mundo. Quiero tener más recursos obviamente para mi familia, para sustentar ese servicio que quiero dar a las personas, para invertir más en publicidad, en un equipo y muchas cosas que vienen detrás. Pero obviamente pensar en todo esto a mí me trae mucha resistencia. Y es muy inconsciente, pero estas resistencias también se trata del autosabotaje, de dejar las cosas para luego, de quedarme scrolleando en Instagram, compartiendo reels. Son muy silenciosas, por eso le digo, hay que prestar mucha atención, hay que autoanalizarse, hay que conocerse a sí misma, hay que poner tiempos y ser realmente disciplinados con los hábitos. Darte cuenta cuando te estás procrastinando, cuando estás dejando las cosas para luego. ¿Por qué estás dejando las cosas para luego? Autoanalizar eso también, hacerte las preguntas correctas. ¿Esto me va a sumar en mi vida o me está restando? Y ser más selectivo con los hábitos y las cosas que elegimos. Ponerle mucha más presencia al día a día. No digo que está mal scrollear, no, al contrario, está bien porque a veces está bueno distendernos. Pero también cuando hay cosas que son muy importantes para nosotras, debemos ponerle esa presencia y realmente darnos cuenta cuando en realidad estamos dejando las cosas para luego por miedo, porque nos estamos autosaboteando o porque realmente nuestro ego nos está resistiendo al cambio. Este autosabotaje está todo el tiempo ahí acechándonos. Y esto también de pensar en tener éxito, de pensar en que mi negocio crezca, en llegar a más madres, que puedan llegar a sanar, a reconocer lealtades, a transformar su vida, a crear una vida abundante, a hacer realmente de ellas una vida significativa, alineadas a quienes son realmente, que cada madre despierte su poder interior, pero a la vez las resistencias muy internas, sabiendo que venimos de generaciones donde las mujeres no llegaban a descubrir realmente el poder que llevaban dentro, que muchas veces se hacían chiquititas, que se frustraban, que no lograban sanar sus heridas, que muchas veces no reconocían lo que le estaba sucediendo, personas que terminaban con enfermedades, y venimos de esas generaciones y también son parte de nosotras. Entonces a veces esas resistencias vienen también de muy inconsciente y silencioso, pero de pensar, ¿por qué yo voy a ser una buena madre si mirás para atrás y las mujeres de mi familia no tuvieron esa plenitud, esa felicidad, esa conexión con ellas mismas, no llegaron a empoderarse, no llegaron muchas veces a sanar heridas o a crear la vida que querían crear, porque se quedaron ahí chiquititas y no tenían las herramientas correctas? Y muchas veces, siendo leales a esas mujeres que estuvieron detrás nuestros y de manera muy inconsciente también nos achicamos un poco porque no nos creemos merecedoras, o quiénes somos nosotras para tener éxito si las mujeres de mi familia no lo tuvieran. Y esas lealtades son muy silenciosas y ahí atrás aparecen las resistencias también. Son muy inconscientes. Durante muchos años yo me sentía una mala madre y me comportaba y hacía todo muy inconsciente en mi vida para reafirmar eso que yo creía. Pero también era porque vengo de generaciones con historias muy pesadas en las mujeres de mi familia,
y cada una de ellas tuvo sus emociones, su experiencia de vida y sus frustraciones, sus heridas, cosas que no solucionaron, y todo este conjunto de mujeres. Yo me comportaba y era un poquito de cada una de ellas, tenía rasgos de cada una de ellas, entonces yo era fiel y leal a eso de manera inconsciente. Entonces en mi vida, en mi maternidad, me comportaba así como para mí estaba bien. Entonces pensar en romper todos estos esquemas, pensar en romper toda esta manera de maternar y pensar en tener éxito, en ser una persona importante, empresaria, poder transformar la vida de más mujeres, que más mujeres vayan por ese empoderamiento, esa conexión con su ser. Esto para mí requiere resistencia y esto es muy silencioso, pero cuando lo hice consciente me di cuenta cómo me estaba achicando yo, manteniéndome de una manera de maternar y una manera de ser, cierto estatus con respecto a lo económico. Todo esto nos vamos poniendo techos muy de cristal, muy inconscientes, muy silenciosos, techos que no nos vemos, pero no nos permitimos crecer más que eso, no nos permitimos ser más en la vida. Es muy importante que podamos reconocer esto y obviamente honrar a cada mujer de nuestra vida, a cada persona que estuvo detrás nuestro, a cada experiencia de nuestra propia vida. Honremos todo eso que nos convierte en la persona que somos hoy, pero también tengamos fe y anclarnos a nuestro ser de que sí podemos, de dejar la resistencia de lado, de ponerle presencia a nuestra rutina diaria. Tengan fe en sí mismas, ánclense a su ser y identifiquen todo eso que les está atravesando en este momento, pero ánclense a quienes son realmente y tengan la fe de que pueden lograr superar todo lo que sea en su vida. Miren para atrás, comparen a su yo del pasado y fíjense todas las cosas que superó en silencio y muchas veces a solas. ¿Cuántas veces creyeron que no podían y terminaron pudiendo con todo? Ánclense a quien son, porque si les está sucediendo algo en su vida, se presentan situaciones adversas, situaciones desafiantes, es porque ustedes son capaces de superarlo. No podrían tener esas experiencias en su vida si no fueran capaces de sostenerlas, atravesarlas y superarlas. Ánclense a quienes son, conecten con su poder interior y tengan fe de que pueden lograr superar todo en su vida, que pueden crear esa vida que desean crear, pero siempre alineadas a quien son. Identifiquen esas resistencias, pónganle mucha presencia, manténganse en el aquí y en el ahora, transiten las tormentas que tengan que transitar, pero háganlo con fe y con amor hacia ustedes mismos, porque ustedes pueden. En el próximo episodio número 7, voy a estar hablando de cómo funcionan las lealtades inconscientes, porque obviamente existen lealtades inconscientes y puede ser que también experiencias que tengan en su vida sean a raíz de lealtades inconscientes y estén viviendo una vida que muchas veces no son suyas, emociones que no son suyas, experiencias que no son suyas y simplemente lo estén viviendo en su vida por lealtad. Así que quiero explicar un poco más con profundidad cómo funcionan las lealtades inconscientes, porque obviamente, como ya les dije, el primer paso para cambiar algo siempre es reconocerlo, y a raíz de reconocer que tienen un problema o algo que cambiar, que mejorar, que sanar, ahí podemos ir a la raíz y hacer el proceso necesario para hacerlo, para cambiarlo, para sanarlo. Los abrazo fuerte, las espero en el próximo podcast y les pido por favor que se suscriban, que puedan compartir con alguna mamá que pueda llegar a resonar y que dejen sus comentarios si quieren contarme su historia, sus experiencias, las voy a estar leyendo. Les mando un abrazo gigante y las veo en el próximo episodio.